Y dale un aplauso fuerte ahí en tu casa. Celebra en esta mañana la misericordia de Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres digno de recibir toda gloria. Cantamos a tu nombre. Celebra conmigo en esta mañana y dile: cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón te alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Celebramos, Señor, en esta mañana tu nombre, que es sobre todo nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón te alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Sí, Señor, no podemos dejar de cantar de tu misericordia, de tu bondad, Jesús. Celebramos tu nombre. Con alegría y con gozo en mi corazón te alabaré y declararé al mundo que puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Aleluya, Señor. Te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán.
Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, tus misericordias, Señor, ha visitado nuestros corazones, Señor, nuestras vidas. Señor, tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda adoración. Levantamos manos, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos ante tu majestad, Señor, ante tu grandeza, Señor. Gracias, Señor, porque durante este tiempo, Señor, tú has sido nuestro proveedor. Tú has sido nuestro sanador. Tú eres digno. Dile ahí conmigo, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Nadie como tú. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti,
eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Ante ti, Jesús. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Que está sentado en el trono, ya que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, ya que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sentado en el trono, ya el que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda gloria, toda honra sean para ti, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de ser exaltado. Solo tú eres digno de ser adorado, Señor. Nadie como tú. Eres el Cordero Santo. Eres el que venció por nosotros en la cruz.
eres la fuente de vida, la fuente de toda esperanza, Señor, eres tú. A ti rendimos nuestra alabanza, a ti rendimos nuestra adoración. Recibe gloria, recibe honra, Señor. Sé tú exaltado sobre todo y sobre todos. Que esta alabanza, Señor, logre traspasar los cielos y llegar hasta tu trono, para que seas coronado en nuestra vida como Rey, como Señor, como Salvador, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. A Él damos toda honra, a Él damos toda gloria, toda alabanza a su nombre. Amén, Señor. Puedes prepararte para recibir la palabra. Toma tu lugar si estás puesto en pie. Saca tu cuaderno de apuntes. Prepara tu Biblia, porque hoy el Señor va a hablar a nuestro corazón. Quisiera que abrieras la escritura en el Salmo capítulo 73 y que vieras conmigo los versículos 25 al 28. Salmo 73, versículo 25 en adelante hasta el 28. Y dice así la palabra del Señor. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice esta escritura, este salmo, nada deseo en la tierra. Versículo 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 27: porque he aquí los que se alejan de ti van a perecer. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Versículo 28 dice: mas en cuanto a mí, en cuanto a ti que me estás escuchando, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Salmo 73, versículo 25 al 28. Este salmo nos deja ver lo nulo que somos sin el poder de Dios. Este salmo nos deja ver lo vano que somos sin su presencia en nuestra vida. Día a día somos desafiados a depender de Dios, y espero no sea demasiado tarde para reconocer que sin Él tú y yo no somos nada. Yo creo que estamos a tiempo de poder reconocer que sin Dios no somos nada. Su presencia nos bendice mucho más que nosotros en toda una vida de trabajo. Si usted recordará el pasaje en la escritura que habla acerca de un varón llamado Obed-edom, como este varón y toda su casa tan solamente le bastaron 3 meses para que la presencia de Dios en su casa derramara su bendición. 3 meses. Dios puede hacer más en poco tiempo en tu vida, en tu casa, que tú teniendo toda una vida de trabajo y de desgaste y de mortificaciones. En un instante Dios puede bendecir tu vida. Su presencia puede bendecir nuestra vida. Eso es lo que dice este salmo que acabamos de leer. Y yo creo que se aprende mucho acerca de los salmos, porque en ellos los salmistas, y en especial David, nos ayudan a acercarnos a Dios, y refleja la importancia que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Así que antes de cualquier cosa tú tienes que tener bien claro que en tu vida primero debe ser Dios. Así que vamos a orar para entrar a la palabra de esta mañana. Padre, oramos y te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra tú la confirmes en nuestro corazón y nos haga ser personas entendidas, nos haga ser personas que somos bendecidos por tu palabra, Señor. No solamente por recibirla o por oírla,
sino más aún por ponerla por obra en nuestra vida. Que esta palabra, Señor, venga a exaltarte y a glorificarte solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que una de las historias de mayor influencia en nuestra vida, desde que nos convertimos a Cristo y recibimos su palabra, bueno, al menos en mi caso, una de las historias de mayor influencia y de mayor impacto ha sido la vida de David. Este hombre, David, antes de ser rey y aún durante su reinado, fue un hombre que vivió, un hombre que sufrió y que pasó por muchas aflicciones, no solamente con enemigos externos, como el rey Saúl en su momento, como aquellos ejércitos que le venían a hacer la guerra, sino que David fue un hombre que tuvo enemigos aún dentro de su misma casa, aún dentro de su misma familia. Sus hermanos lo menospreciaban, su papá de igual forma. Una vez que él contrajo matrimonio y llegó a ser rey, tuvo problemas con sus hijos, tuvo problemas con otros enemigos que venían a hacerle la guerra y la vida imposible. Y nos damos cuenta que David fue un hombre que sufrió problemas dentro de su casa y fuera de su casa. Pero en todo tiempo y en todo momento Dios siempre le libró a David de sus enemigos. Y lo más importante es que Dios siempre le dio a David grandes victorias. Hoy quiero leer contigo un pasaje en Primera de Samuel. Quiero que lo anotes y que vayas a tu Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer los primeros 6 versículos, porque en este pasaje vamos a ver donde tal pareciera que David llegó un momento en su vida que lo perdió todo. Perdió su casa, perdió su familia, su esposa, sus hijos. Perdió su ciudad, perdió sus pertenencias. Y dice primer libro de Samuel, capítulo 30, si pueden ponerlo, versículos del 1 al 6, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag, y dice, mire nada más, habían prendido fuego a esta ciudad. Versículo 2, y se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Dice, pero no habían dado muerte a nadie, sino que se los habían llevado cautivos, los habían secuestrado en ese caminar de este enemigo. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí dice que cuando llegó a la ciudad encontró la ciudad quemada, y a las mujeres y a los hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban, dice, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo creo que esto puede llegar a reflejar mucho de nuestra vida en este tiempo, en tiempo pasado quizás, o aún lo que falta todavía por enfrentar. Dice que estos hombres, cuando llegaron, vieron la ciudad quemada, vieron su casa saqueada, su familia había sido llevada presa, cautiva, y empezaron a llorar. Eran hombres valientes, eran hombres que habían enfrentado ejércitos, eran hombres como David que habían enfrentado animales salvajes, pero ahora se encuentran ante una situación donde ellos lloran de tal manera que se les acabaron sus fuerzas. Y aún David, siendo un hijo de Dios, un varón con temor de Dios, dice el versículo 5, que las 2 mujeres de David, menciona sus nombres, habían sido llevadas cautivas. Y dice el versículo 6, David se angustió, no poquito, no fue una angustia más o menos, dice el versículo 6, David se angustió mucho. ¿Cuánto se angustió David? Mucho, versículo 6. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo.
O sea, no bastaba con que David también había perdido todo, no bastaba con que la ciudad había sido quemada, saqueada, sino que ahora sus mismos soldados venían para apedrearlo. Y esto causó angustia en el corazón de David. Pues todo el pueblo, dice la segunda parte del versículo 6, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Sus emociones se habían descontrolado. Cada uno lloraba por sus hijos e hijas, por sus esposas, por todo lo que habían perdido. Pero David hizo algo al final del versículo 6. Dice, David se fortaleció en Dios. David se fortaleció en Jehová. En la vida todo pierde sentido y pierde valor cuando aquello que tú más amas, cuando aquello que tú más le has dedicado tiempo y que lo has valorado, pareciera que llega a tu vida una sensación de que lo has perdido todo. Esto fue lo que le sucedió a David y a sus hombres. Venían después de haber enfrentado una grande batalla, habían tenido una grande victoria. Y quizás por el camino venían contando sus proezas, habían contado las historias de cómo vencieron al enemigo, venían cansados después de una larga batalla, pero cuando llegan a su ciudad se dan cuenta que lo que más amaban, aquello que les daba confianza, seguridad, un sentido de entorno familiar, ya no estaba. Todo lo habían perdido, todo se lo habían llevado. Ellos eran hombres valientes, eran hombres conquistadores, los valientes de David, pero ahora lo habían perdido todo. Y dice la escritura que estaban llorando, y lloraron de tal manera que se les acabaron las fuerzas. Yo no sé si tú en estos días, semanas o meses que han transcurrido has llorado por algo que tú sientes que has perdido o que tú sientes que estás a punto de perder. ¿Has llorado por algo? Sin que nadie se dé cuenta, a escondidas, para que tus hijos no te vean, para que tu esposa o tu esposo o tus papás no te vean. ¿Has llorado por algo? Cuando pierdes algo y no lloras por lo que has perdido, es quizás porque no te interesaba tanto. Alguien dijo una vez que lo que no te saca lágrimas, que lo que no te aflige, es porque no lo amabas tanto. Es porque no lo valorabas tanto. Por eso es que estos hombres lloraron. Y David debió haber llorado también. Cuando tú pierdes algo, o cuando tú sientes la sensación en tu alma que has perdido algo de valor, el ser humano por lo general se deprime. Hombre o mujer, joven, señorita, no importa qué tan fuerte tú te sientas, pero cuando tú pierdes algo, te debilitas en tus fuerzas, te deprimes. Esa es la naturaleza del ser humano. Tiende a la depresión, tiende a sentirse afligido, tiende a llorar cuando siente la pérdida de algo. Pierdes el trabajo y te agüitas, te da depresión. El novio o la novia te deja, te deprimes. Yo conozco gente que lo dejan visto en WhatsApp y se llenan de coraje. Me vio y no me contestó. Les invade ese sentimiento de amargura. Pero va a ver ahora cuando me escriba, no le voy a contestar. Somos muy susceptibles a ese tipo de situaciones. Entonces imagínense esta escena trágica. Regresan de una batalla, regresan de una grande victoria, y de repente, así de la nada, ya no estaban su esposa, ya no estaban sus hijos, ya no estaban sus pertenencias. El enemigo los había robado y le había prendido fuego a la ciudad, la había destruido. Y yo estoy seguro, casi convencido, que esta historia que vivió David y sus hombres ahí en Ziklag es una historia que el día de hoy se viene repitiendo en algunos hogares de hijos de Dios, en algunas personas de hijos de Dios. Sientes que lo has perdido todo, no por afanado, no por estar distraído. De repente algo te sucedió.
De repente te llegó algo sin previo aviso, sin estar preparado o preparada. Te despidieron del trabajo, te dijeron que ya no requerían tus servicios, a ver hasta cuándo te volvían a volver a llamar. Te dieron promesas. Quizás no te pagaron tu sueldo estos días de confinamiento, o te dieron la mitad. De repente un día tú despertaste y de la noche a la mañana tu victoria se acabó. De la noche a la mañana tus sueños que estabas llevando a una realización, de repente te entra esa sensación de que lo has perdido o que lo vas a perder todo. Quizás muchas noches al dormir te has preguntado: ¿dónde está lo que he logrado? ¿Dónde está por lo que he luchado? ¿Dónde está aquel sueño que se estaba realizando? Aquella carrera profesional, los planes que yo tenía, proyectos que tenía para estos meses que pasaron, que estaban a punto de realizarse. Yo no sé si a ti te ocurrió, pero hubo muchos que les llegó un día en que se dieron cuenta que tal parecía que lo habían perdido todo. Ahora, cuando nos pasan situaciones como estas, ¿a quién culpamos? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Hay quienes culpan al gobierno, hay quienes culpan a las naciones, hay quienes culpan a tanta gente por todos lados. Estos soldados que llegaron de una batalla a su ciudad culparon a David, culparon a su líder, como si él no hubiera perdido a su esposa y a sus hijos y sus pertenencias. Si somos honestos, ¿cómo te has sentido en estas semanas o meses que han transcurrido? A lo mejor algunos se han sentido cansados, sin fuerzas, sin ánimos. Problemas que antes tenías y que ahora que todo esto se vino, se pusieron más difíciles los problemas. Y todavía falta lo que va a venir más adelante. Una vez que hayamos salido del confinamiento, volver a empezar, volver a iniciar, como que eso nos hace perder las fuerzas. La economía se ha puesto difícil, la mala salud va a estar latente ahí. Gente va a intentar y va a fracasar. Y va a volver a tener que seguir intentando, pero va a haber personas que van a perder sus fuerzas, que van a perder su ánimo antes de enfrentar este desafío que viene más adelante. La gente ya está desanimada. Antes tenías problemas, pero ahora con todo esto que se vino, los problemas se pusieron más difíciles. Sí has orado a Dios, sí le has pedido a Dios, pero tal pareciera que no hay una respuesta contundente. Y llega un momento en que nos cansamos. Y lo más triste es que no solamente nos cansamos de los problemas o de seguirle intentando, sino que hay gente, y esto lo digo con respeto, pero si tú te identificas, ten cuidado. Hay gente que se cansa de los problemas, hay gente que se cansa de estarlo intentando. Y no solamente eso, sino que se cansan de seguir buscando a Dios. Yo me atrevo a decir que muchos de los que estaban viendo las transmisiones cuando empezó esto de la pandemia, al día de hoy han dejado de ver las transmisiones. Lo vemos en los números que va marcando ahí la transmisión en vivo. Al principio éramos 150, 180. A lo mejor llegamos a un pico alto de 200. Y de repente ahora estamos transmitiendo 80, 90, 100. Y de repente de 100, 120 que hay, ahorita marca 133, 132. De repente baja a 80, 90. O sea, gente que ha dejado de seguir luchando, que ha dejado y ha perdido el interés de seguir esperando en Dios una palabra que pueda venir a cambiar su vida. Sienten que ya no hay necesidad de seguir buscando lo que probablemente perdieron o están a punto de perder. El mensaje de hoy yo lo he titulado Recuperando lo perdido. ¿Se podrá recuperar lo perdido? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra acerca de esto?
El libro de Proverbios, si lo quieres anotar, Proverbios capítulo 6, versículo 31. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando el ladrón es sorprendido, dice que va a devolver 7 veces lo que ha robado. Proverbios capítulo 6, versículo 31. Cuando el ladrón es sorprendido, va a tener que devolver 7 veces lo que te ha quitado, 7 veces lo que te ha robado. Entonces en Dios hay esperanza de que si el enemigo ha venido y nos ha robado y nos ha quitado lo que antes teníamos, hay esperanza de recuperarlo, aún 7 veces más de lo que antes teníamos. Ahora, yo no sé si tú crees a esta promesa, pero yo sí la creo. Y yo la recibo para mí en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Cómo fue que David recuperó lo perdido? Bueno, en esta escritura de Primera de Samuel capítulo 30, no quiero que pierdas esta escritura, porque vamos a estar haciendo referencia a varios versículos conforme vamos avanzando en la palabra. Pero Primera de Samuel capítulo 30, en los versículos del 1 en adelante, encontramos varias cosas que hizo David que lo llevó a recuperar lo perdido. Lo primero que hizo David, y quiero que lo anotes ahí en tu cuaderno o en tu libreta de apuntes. Número 1, David se fortaleció en Dios. Fue lo primero que hizo David. No corrió con el vecino, no corrió al banco a pedir un crédito, no fue con el compadre a pedirle que le ayudara. No, lo primero que hizo David fue fortalecerse en Dios. Ni siquiera lo primero que hizo David fue pedirle a Dios algo. No, fue y se fortaleció. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 6 dice: y David se angustió mucho. Claro, como ser humano nos vamos a angustiar, como ser humanos vamos a llorar, como seres humanos nuestras emociones a veces van a querer dominar sobre nosotros. Pero David, después de que se angustió, el pueblo quería apedrearlo, estaban en amargura, cada uno por lo que había perdido. Pero dice la última parte del versículo 6: mas David se fortaleció en Jehová su Dios, en aquel que había confiado, en aquel que había puesto su esperanza, en aquel que le había librado de batallas contra bestias salvajes cuando cuidaba las ovejas de su padre, en aquel que estuvo junto con él cuando venció a ese gigante Goliat. En ese se fortaleció David. Dice la traducción Dios habla hoy: volvió a poner su confianza en el Señor su Dios. Otra traducción dice: y David recuperó su confianza en Dios. Yo no sé si tú has perdido tu confianza en Dios en estos días, pero si la has perdido, mi consejo a través de este mensaje: vuelve a poner tu confianza en Dios. Vuelve a recuperar tu confianza en Dios. Sí, es válido angustiarse como le pasó a David. Él también sintió o tuvo ese sentimiento de que lo había perdido todo, y ahora sus valientes venían a apedrearlo. Pero a diferencia de todos los demás, David hizo algo que le ayudó a salir adelante. Tú tienes que hacer algo a partir de hoy para que puedas salir adelante. Y lo podemos aprender en David. Lo primero que hizo él fue fortalecerse en Dios. Volvió a poner su confianza en Dios. Yo quiero decirte que hay paz cuando buscas a Dios. Hay paz cuando buscas a Dios. Hay quietud en tu alma cuando buscas a Dios. Si tus emociones están todas perdidas, si tus emociones están todas disparadas, cuando tú buscas a Dios, tus emociones se estabilizan. Proverbios capítulo 20, ve allá y anótalo en tu libreta de apuntes. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando tú vienes a buscar consejo delante de Dios, cuando tú pones tu fortaleza en Dios, dice que tus pensamientos se van a ordenar.
Dice la última parte del versículo 18, Proverbios 20, 18, dice: y con dirección sabia se hace la guerra. Con dirección sabia se hace la guerra. Hay consejo en Dios. Tus pensamientos se estabilizan y vas a tener dirección para enfrentar las batallas que tengas por delante. Job capítulo 37, anótalo y ve allá también. Job capítulo 37, versículo 19. Job había perdido todo. Job había perdido sus pertenencias, sus finanzas se vinieron a la quiebra, sus ranchos, sus ganados, todo lo que él poseía, sus hijos los perdió también Job. Y en medio de esa pérdida que él sufrió, sus pensamientos estaban todos divagados, no sabía qué hacer. Y dice Job capítulo 37, versículo 19: muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Cuando tú te envuelves en situaciones difíciles, pareciera que las tinieblas cubren tu vida y tus pensamientos no pueden ser ordenados. No me digas que no, pero muchos hemos tomado decisiones equivocadas por no tener nuestros pensamientos ordenados, por no saber qué hacer. Eso nos pasa cuando nos afligimos. Eso nos pasa cuando nuestros pensamientos se descontrolan. El mismo David tuvo la sensación de haberlo perdido todo, pero a diferencia de sus valientes, de sus hombres, él no se amargó. Él vino y dice que se fortaleció en Dios, buscó a Dios. ¿Qué otra cosa más hizo David? Número 2, anótalo. Ahí en lo que estamos leyendo en la escritura de Primera de Samuel capítulo 30, versículo 7 y versículo 8. Mira lo segundo que hizo David. Primero, se fortaleció en Dios. Segundo, después de fortalecerse en Dios y tener paz en Dios, lo segundo que hizo David fue consultar a Dios. Fue preguntarle a Dios. No solamente derramó su corazón, como lo hizo Ana. Si usted recordará, el miércoles vamos a hablar acerca de Ana, esa conferencia que grabamos un viernes de oración, no se pudo mantener ahí en la página de multimedia. Vamos a retomarla este próximo miércoles. Pero David no solamente buscó a Dios para fortalecerse, sino que además le preguntó a Dios. Abrió su corazón, derramó sus lágrimas como lo hizo Ana, pero también le preguntó a Dios cómo le iba a hacer. Versículo 7, Primera de Samuel capítulo 30, versículo 7 y versículo 8. Dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Imelec: yo te ruego que me acerques el efod. Fue lo primero que hizo David, pidió que le acercaran el efod. Y entonces este hombre Abiatar le acercó el efod a David, y dice la escritura en el versículo 8: y David consultó a Jehová. Esto habla en gran parte lo que había en el corazón de David. David tuvo humildad para venir delante del sacerdote y decirle: acércame el efod. El efod era algo usado en aquel tiempo para que Dios hablara y diera dirección. Era lo que usaban los sacerdotes, era lo que usaban los profetas. Ellos se ponían el efod. Era una especie como de chaleco con algunas piedras, 12 piedras que representaban las 12 tribus de la nación de Israel. Y con ese chaleco, con ese efod, ellos venían y le preguntaban a Dios. Y de manera sobrenatural Dios respondía y daba dirección a lo que tenían que hacer. Y David se puso esa vestidura sacerdotal. David tomó el papel o el rol. No solamente eso, sino la responsabilidad. Escúchame bien, varón, mujer en casa. Él tomó la responsabilidad de convertirse en el sacerdote en ese momento. Había un sacerdote, había un profeta, había alguien que hablaba de parte de Dios.
Pero David dice: yo necesito ponerme esa vestidura sacerdotal. Y esto es algo que en medio de esta crisis tú y yo como varones tenemos que hacer. Las mujeres que no tienen a un varón que se levante por su casa en lo espiritual, mujer, tú tienes que ponerte el efod espiritual. Preguntarle a Dios qué vamos a hacer, cómo vamos a redirigir nuestra vida, la nueva normalidad de la cual nos están hablando. ¿Cómo voy a hacerle, Señor, para llevar a cabo mi vida en esa nueva normalidad? En mi casa, con mi esposa, mis hijos, en el trabajo, en las escuelas, en la iglesia. Yo le he pedido a Dios: Señor, muéstrame lo que tengamos que hacer como iglesia. Fue lo que hizo David. Él fue responsable. Él no vino delante de Dios, si tú te fijas en el versículo 8, no vino delante de Dios para quejarse. No, él ya se había fortalecido, ahora tenía que venir con una responsabilidad. Muéstrame, Señor, lo que tenemos que hacer. ¿Podremos alcanzarlos? ¿Podremos recuperar lo que hemos perdido? Volveré a ver a mi esposa, volveré a ver a mis hijos, volveré a tener todo lo que el enemigo me ha quitado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? En el versículo 8, la segunda parte, Dios le habla sobrenaturalmente y directamente a David y le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esta palabra es para ti en este día. Continúa adelante, sigue avanzando, no te detengas, no te des por vencido, porque ciertamente te dice el Señor: vas a alcanzar tus sueños. Lo que yo te he dado, lo que yo he puesto en tus manos, que el enemigo te ha querido quitar, dice Dios, tú lo vas a recuperar. Recíbelo en el nombre de Jesús. Es una palabra profética que es para ti y para mí en este día. Recíbelo por la fe. ¿Cuántas historias no hemos leído como estas en la Biblia? Donde podemos ver sin darnos cuenta cómo Dios viene con una nueva temporada, con una época nueva en nuestra vida. En Dios siempre hay un tiempo nuevo que viene e irrumpe en el tiempo que estamos viviendo. Lo veíamos hace algunos días que hablábamos del tiempo cronos de Dios, que se mide en segundos, minutos, semanas, meses, años. Pero hay un tiempo de Dios que se menciona en la Biblia, el tiempo kairos. Y tú puedes estar viviendo en tu tiempo cronológico, donde ya se acabaron tus ahorros, donde ya no hay el trabajo que tú tenías, donde la carrera profesional que tú tenías para terminar pareciera que se está viendo afectada, donde aquellos sueños en tu tiempo cronológico están siendo detenidos, están siendo frustrados. Pero de repente viene Dios e irrumpe con su kairos y abre una ventana, un portal en tu tiempo cronos, y viene Dios con su sazón y lo cambia todo. Eso es lo que sucede cuando Dios irrumpe en nuestra vida. Y en la Biblia encontramos pasajes, muchos de ellos, donde pareciera que todo se había perdido, pero Dios llegó en el momento que debió haber llegado y las cosas cambiaron. Yo creo que estas palabras que Dios le dijo a David marcaron su momento en ese tiempo. Marcaron su cronos en ese tiempo que estaba viviendo esa angustia. Y yo creo que esas palabras son las que deben de marcar nuestro corazón el día de hoy. ¿Cuáles fueron las palabras que Dios le dio a través de lo que él estaba preguntándole a Dios? Síguelos, porque los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esas palabras deben de golpear nuestro corazón. Persiste, sigue avanzando, recupérate, levántate, alcanza, que Dios te va a entregar lo que el enemigo quiso quitarte. Tú y yo tenemos hoy la palabra profética más segura,
la cual hacemos bien en estar atentos, dice la Escritura, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahí la Escritura nos dice todo lo que tenemos que hacer, cuándo lo debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo. Por eso es sumamente importante venir y consultar a Dios. Es de grande importancia venir y pedir que Dios guíe nuestro caminar, como lo hizo David. Pero tenemos que venir con humildad, no con quejas, no con reproches. Yo no sé cómo ha sido tu oración en estos tiempos. Señor, ¿hasta cuándo va a cambiar todo esto? Ay, Padre, ya estoy harto. ¿Hasta cuándo regresaré a mi trabajo? Ya no aguanto a mis hijos en la casa. ¿Hasta cuándo van a regresar a la escuela? ¿Cómo es tu oración? Ya estoy harto de este confinamiento, ya no aguanto más tiempo en la casa. ¿Cómo estás viniendo delante de Dios? David lo hizo con humildad. Se fortaleció en Dios, fue lo primero que hizo. Lo segundo, le dijo: Señor, muéstrame lo que tengo que hacer. Mira, si tú no buscas a Dios en los detalles más mínimos de tu vida, ¿cómo es entonces que le vas a buscar en las cosas que son más importantes o más relevantes? Si no eres capaz de venir delante de Dios con cosas mínimas, ¿cómo te vas a atrever a venir con cosas que realmente son relevantes? Job, hablando nuevamente de Job, fue un varón que pasó por sufrimiento. Fue un varón que tuvo una gran pérdida, su ganado, sus cosechas, sus hijos. Era una calamidad tras otra. Y quizás hubo un momento en que Job perdió contacto con Dios. Me atrevo a decir eso, ¿no? Aunque Dios, la Biblia dice que Job era un varón perfecto, un varón justo. Pero yo me atrevo sin pecar y sin caer en una herejía. Pero yo me atrevo a creer que Job perdió su confianza en Dios. O llegó a perder en ese cansancio, en esa fatiga, en ese tanto dolor, que a lo mejor Job dejó de buscar a Dios. Porque eso es lo que le pasa, o lo primero que viene a nuestro corazón cuando andamos en problemas. Lo primero que somos impulsados es apartarnos de Dios. Y más cuando vemos que no hay una respuesta. Se pierde una relación con Dios. Y Job, al igual que tú y que yo, fue un ser humano de carne y hueso. Muchos de nosotros antes teníamos comunión con Dios, pero ahora con los problemas nos hemos apartado de Él. Y yo me atrevo a decir esto porque en Job, velo conmigo y apúntalo, Job capítulo 22, versículo 21 en adelante, llegaron los amigos de Job y yo creo que ellos se dieron cuenta. Que Job se había enfriado en su relación con Dios. Porque dice que los amigos de Job capítulo 22, versículo 21 en adelante, dice: vuelve ahora en amistad con él. Le está diciendo: vuelve ahora en amistad con él. Porque ellos veían que Job estaba angustiado y que a lo mejor había perdido su relación con Dios. Y llegaron los amigos, Job 22, 21 al 27, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Le estaban dando un consejo a Job, que se volviera a Dios. Versículo 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Le estaban aconsejando a Job. Por eso yo me atrevo a creer que Job había perdido su comunicación y su contacto con Dios. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, de tu casa. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso, verso 25, será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él. Job a lo mejor no estaba orando. Por eso sus amigos vinieron a darle este consejo. Orarás a Él, verso 27, y Él te oirá y tú pagarás tus votos. A lo mejor dejó de ofrendar, a lo mejor dejó de diezmar como algunos lo han empezado a hacer. Ay, si ya no voy a la iglesia, ya no ofrendo. Si ya no voy a la iglesia, ya no diezmo.
Quizás Job pasó también por ese momento difícil, que sus amigos tuvieron que venir a animarlo. ¿Quieres paz en tu casa? ¿Quieres paz en tu familia? Vuelve en amistad con Dios. Volver a Dios es un deleite, no es un pesar. Volver en oración es un deleite, no es un pesar. Quizás con el tiempo tengamos que ser ordenados en nuestros pasos, pero llegará un día en que todo será un deleite cuando vienes delante de Dios. Lo tercero que hizo David para poder recuperar todo, ¿qué fue lo primero? Se fortaleció en Dios. Lo segundo, buscó consejo con Dios, buscó una palabra profética que le diera una guianza, una dirección. Lo tercero que hizo David fue que él obedeció lo que Dios le dijo. Obedecer lo que Dios dice. Cuando David consultó a Dios, Dios le habló. Versículo 8, primera de Samuel capítulo 30, le dije que no perdiera ahí. Primera de Samuel capítulo 30 verso 8 dice: David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le respondió, y la instrucción fue: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando tú tienes a Dios que te habla, que te da consejo, que te da instrucción a través de la palabra de Dios, tú no necesitas consejos de Facebook, tú no necesitas consejos de Pablo Coelho, tú no necesitas consejos de la comadre, del vecino, tú necesitas el consejo de la palabra de Dios. Y una vez que Dios te da ese consejo, tú tienes que obedecerlo. Y más aún en tiempos difíciles, tú y yo tenemos que estar aferrados y afianzados en la palabra de Dios, porque es lo que nos va a mantener firmes. Al día de hoy, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Tu cuenta de cheques en el banco? ¿Tus ahorros debajo del colchón de tu cama? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Las despensas que te da el gobierno, el alcalde? ¿La promesa de trabajo de que una vez que todo esto haya pasado vas a regresar? ¿Qué es lo que te sostiene? Amada iglesia, si no es la palabra de Dios, estamos parados sobre arenas movedizas. Si no es la palabra de Dios, todo se va a derrumbar y no vamos a poder llegar al cumplimiento de nuestro destino. Jesús soltó la palabra sobre la vida de un centurión. El centurión creyó la palabra y cuando él regresó a su casa encontró que había sanidad. Lo que va a bendecir tu familia, lo que va a bendecir tu casa, lo que va a bendecir tus finanzas es la palabra de Dios. Es lo que va a cambiar la situación que tú y yo pudiéramos estar viviendo al día de hoy. Es la palabra de Dios. Pedro, pescando toda una noche, dice la Biblia que no pescó nada, pero bastó una sola palabra que Jesús soltó para que esa palabra convirtiera la pesca de Pedro en lo que la Biblia llama una pesca milagrosa. Es la palabra de Dios lo que va a cambiar las cosas en tu vida. Jesús nació por la palabra de Dios. Lo que sostiene el universo, lo que sostiene los planetas, los soles, las galaxias, es la palabra de Dios. Amada iglesia, la palabra tiene el poder para sostener tu vida. Si sostiene los planetas, que no puedas sostener tu vida. Habrá días que no vas a saber qué hacer, pero vas a venir a la palabra y en la palabra vas a encontrar respuesta. Vas a encontrar dirección. Pero al igual que David, tienes que obedecer la palabra. Dile al que tienes ahí a tu lado en casa: obedece, no seas socarrón, socarrona. Ha sido mucha palabra que has recibido de Dios. Es tiempo de que la obedezcas. Fue lo que Dios le dijo a David ahí en el versículo 8: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Dios soltó la palabra sobre David y David la obedeció. David caminó sobre esa palabra.
Tú y yo tenemos que aprender no solamente a oír la palabra, sino también a caminar en ella, a dar pasos de fe. Yo sé que a ti, al igual que a mí, Dios me ha dado muchas palabras a lo largo de mi tiempo de haberle entregado mi vida a Cristo. Han sido muchas palabras proféticas que Dios ha dado a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, al ministerio que representamos. Ha habido palabra de parte de Dios y sabes, eso es lo que me sostiene. Eso es lo que me hace seguir caminando, avanzando y seguir creyendo. ¿Habrá algo digno de perseguir? ¿Tendría David algo digno de perseguir? ¿Tendría David algo digno por qué seguir luchando? Yo te hago esta pregunta a ti. ¿Hay algo digno por lo cual tú quieras seguir luchando? ¿Habrá algo que valga la pena en tu vida por lo cual tengas que seguir luchando hasta alcanzarlo? ¿Habrá algo que tú quieras recuperar o ya te tiraste ahí y te diste por vencido? Yo creo que en muchos o en algunos de nosotros la respuesta es sí. Sí hay cosas que valen la pena por seguir luchando. Sí hay cosas que valen la pena por recuperar. Hay mucho por qué seguir avanzando para recuperar lo que hemos perdido. Este es tu tiempo. Quizás has perdido algo. O quizás hay algo que nunca antes has alcanzado, sueños que nunca antes se han realizado, pero a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, Dios te dice: persíguelo, alcánzalo, levántate, porque lo vas a lograr, porque lo vas a recuperar. ¿Te atreverías tú a perseguir algo si estuvieras plenamente convencido que lo vas a alcanzar? Si tú ya te diste por vencido en estos días, semanas que han transcurrido, y ya no quieres saber nada de tu negocio, ya no quieres saber nada del sueño que Dios había puesto en tu corazón y te estaba llevando al cumplimiento de él. Si tú no quieres saber nada de eso, yo quiero decirte algo, y discúlpame que te lo diga, pero es porque no has confiado en Dios o has perdido tu confianza en Dios. Pero si tú tuvieras la plena o el pleno convencimiento de que tú lo vas a alcanzar, si tú supieras que lo vas a alcanzar, ¿te atreverías a lograr hacerlo? Mira lo que dice el libro de Isaías, apúntalo ahí en tus libretas de apuntes. Isaías 41, versículo 13, ya estoy terminando el mensaje. Dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Isaías 41, verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, mira lo que Dios te dice en esta palabra: no temas, no temas, yo te ayudo. Otra traducción de la Biblia dice: no tengas miedo, yo soy tu ayudador. Yo soy el que te sostiene de la mano derecha. Yo soy el que te levanta, yo soy el que te sostiene. Entonces yo quiero concluir en esta tarde con esto. David se levantó con esa palabra. Primero fue y se fortaleció en Dios. Después fue y buscó consejo y dirección de parte de Dios. Y cuando Dios le dio la instrucción, David obedeció la instrucción, la palabra de Dios. David se levanta y fue a pelear con esa palabra. Y cuando llega ahí al campo donde estaban los amalecitas, dice la Biblia que sucedió algo tremendo. Primera de Samuel capítulo 30, verso 16. Primera de Samuel capítulo 30, verso 16 dice que aquel enemigo estaba ahí celebrando el triunfo. Tenían una grande fiesta. Se estaban burlando de todo lo que habían robado en Siclá y cómo habían dejado en la quiebra a todos esos hombres valientes de David. Tenían fiesta. Así están los demonios cuando dejamos de pelear por batallas. Así están los demonios cuando tú te das por vencido en esa batalla de la fe. Ahí están los demonios riéndose, burlándose, cruzados de brazo, viendo cómo tú te dejas vencer y cómo tú te dejas perder en la vida.
No dudes que el enemigo se esté riendo de ti diciendo: mira cómo lo vencí, mira cómo lo tengo diciendo que no va a poder salir adelante, cómo lo tengo ahí deprimido, cómo quiere ya aventar todo y sin saber nada de las cosas. Yo creo que David estaba ahí viendo en ese campo donde estaba el enemigo, y yo creo que a lo lejos él llegó a ver a sus esposas, llegó a ver a sus hijos llorando, cautivos, presos. Y esto debió haber causado indignación en David. Y yo creo que tú y yo hoy necesitamos indignarnos por lo que el diablo nos ha querido quitar. Debemos indignarnos por lo que el enemigo nos ha querido robar, pero que sea una indignación que te haga levantarte para pelear y para luchar por lo que Dios te dice que vas a recuperar. David fue y peleó con esa mentalidad, una mentalidad de triunfador, una mentalidad de alguien que sabe conquistar, una mentalidad de un libertador, de recuperar lo perdido. Tú hoy tienes que tener esa mentalidad de un recuperador, de que vas a recuperar lo que has perdido, recuperar tu familia, recuperar tu trabajo, tus estudios, tu carrera, recuperar tus sueños. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 17 al versículo 19. Mira la victoria que Dios le dio a David. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 17 al 19. Y dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino que 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y salieron huyendo. Versículo 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó, dice el versículo 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Dice: todo ello lo recuperó David. Aleluya. Peleó desde la mañana de un día hasta la tarde del día siguiente. No fue una batalla fácil, requería de esfuerzo, requería de estar ahí con la espada desenvainada, peleando, luchando hasta ganar y recuperar lo que había perdido. David no se cansó en las primeras horas. David no se cansó en las primeras vigilias. No, él peleó y peleó hasta que tomó lo que era suyo. No te canses, amada iglesia, de pelear. Pelea, pelea. Que tu lucha sea constante, que seas alguien que sabe pelear hasta terminar recuperando todo lo que el enemigo ha robado. Es una lucha que puede cambiar tu futuro, es una lucha que puede cambiar tu entorno, y la victoria está asegurada porque David está contigo. ¿Qué has perdido en esta cuarentena? ¿Tu trabajo? ¿Tus estudios? ¿Tus sueños? ¿Tu negocio? ¿Qué has perdido? ¿Tu confianza en Dios? ¿Te has embroncado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus papás? ¿Has perdido esa relación como familia? ¿Qué es lo que has perdido? ¿Tus ahorros? Peor aún, has perdido tu relación con Dios, tu comunión con Dios. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz en tu casa. El consejo que le dieron los amigos a David. ¿Qué has perdido que no puedas recuperar? Yo declaro por la fe en esta palabra que tú vas a recuperar todo lo que Dios te ha dado, que tú vas a recuperar todo lo que el enemigo te ha querido quitar y te ha puesto en ti esa sensación de pérdida. Tú lo vas a recuperar. Y algo más que hizo David, y esto lo digo ya solamente de paso, como un pilón, pero que es importante. Algo más que hizo David al final, después de que ganó la batalla, es que él no solamente recuperó lo que le había robado el enemigo, sino que también tomó botín
de lo que el enemigo tenía, de lo que el enemigo quizás le había quitado a otros, que había destruido, que había conquistado. Ese botín que tenían los amalecitas junto con el botín de David, David lo recuperó. Recuperó lo de él y también quitó el botín al enemigo. Y lo que hizo David con ese botín, y pon mucha atención, repartió de ese botín que tomó del enemigo. Lo repartió entre sus hombres, lo repartió entre el pueblo, entre los ancianos del pueblo. David tuvo un corazón generoso. Y de eso es de lo que se trata las victorias en nuestra vida. Todo lo que Dios te ha dado a ganar, todo lo que Dios te ha dado para que venzas y salgas triunfador, tiene que hacer en ti un corazón generoso. David fue alguien que supo dar con los que fueron a la batalla con él, pero también con aquellos que se quedaron cansados en el camino. Cuando David regresa de esta batalla, dice ahí los versículos 20 al 31, no vamos a leerlo todo, pero sí anótalos. Regresaban ya con todo lo que el enemigo les había robado y llevaban ya del botín del enemigo. Y en el camino se encontraron algunos hombres, no sé, creo que eran 200 hombres o 300 que estaban ahí, que se quedaron cansados en un riachuelo. Le dijeron a David: ya no podemos, estamos cansados. Y les dijo a David: está bien, quédense ahí, yo voy a ir porque Dios ya me dio la victoria. Y cuando regresaron y pasaron por allí, David les dijo: miren, recuperamos lo perdido. Y miren, también traemos botín para repartir con ustedes. Hubo gente de los que fueron con David a pelear que le decía: no, no les des a ellos, ellos no vinieron con nosotros, ellos no son parte de este botín. Y David les dijo: no sean así con ellos. Un corazón generoso tiene misericordia, tiene compasión. Un corazón generoso como David sabe desprenderse de lo que ha conquistado, de lo que ha recuperado, y se convierte en un corazón generoso para dar a otros, aunque no hayan estado con él en la batalla. Y yo te animo de veras, amada iglesia, no te canses, no te desanimes. Sé una persona que lucha hasta el final. Hay una palabra que ya Dios te dio, que vas a recuperar lo que has perdido. Yo lo creo. Hoy lo recibo para mí y lo declaro en fe que también va a suceder contigo en tu vida. Pelea hasta el final. Fortalécete en Dios. Busca dirección de Dios. Obedécelo. Y ten un corazón generoso. Y vas a ver cómo tu ambiente y tu atmósfera cambiará y tendrás un futuro prometedor en Cristo Jesús. Amén. Padre, yo doy gracias por esta palabra. Que esta palabra, Señor, sea de bendición a aquellos que han seguido esta transmisión desde el inicio hasta el final. Que sea una palabra que les haga recuperar, Señor, lo que han perdido. Primero en fe y luego físicamente, levantándose y avanzando hasta conquistar lo que el enemigo les ha robado. Padre, yo declaro que esta palabra traerá paz al corazón de tus hijos. Que será una palabra que dará dirección a sus vidas de lo que tienen que hacer. Y Padre, que el corazón de tus hijos sea un corazón generoso para dar, para aportar, para ofrendar, sabiendo, mi Dios, que tú eres el dador de todas las cosas. Que esta palabra, Señor, quede sellada en el corazón de los oyentes y que traiga cambios en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Al final de esta transmisión, ahorita ya hemos llegado al final, mi esposa y yo vamos a estar aquí en el lobby, en esta parte de atrás, y vamos a estar ahí recibiendo tus aportaciones. Nos gustaría saludarte, obviamente. No tienes que bajarte del carro. Podemos orar, acercarnos, orar por ti ahí en el carro, saludarte, recibir tus aportaciones, tus diezmos, tus ofrendas. Estamos recibiendo también las aportaciones que tienen que ver con artículos de despensa.
Así que vamos a estar ahí un tiempo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí. Si vemos que la gente está llegando, ahí vamos a permanecer. Si vemos que nadie llegó, bueno, pues nos iremos a comer. Pero queremos tomar este tiempo a continuación para estar ahí en el lobby y esperar a algunos de ustedes que vengan trayendo aportaciones de despensas, ofrendas, diezmos, poder saludarles y poder orar por ustedes y bendecirles en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y aquí nos veremos en un rato más.